Muy buenas tardes, vamos a dar inicio, por favor tomen asiento todos, todas. Pues nuevamente muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia, homenaje al maestro Ignacio Ríos de la Torre, decano del SCOM, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, maestro. También agradecemos la presencia de todos los asistentes, el director del SCOM, el maestro Iván Giovanni Mozo García, muchas gracias por su asistencia. Gracias, maestro. También está el exdirector José Luis Calderón Osorno, maestro, muchas gracias por su asistencia. El maestro Modesto Cárdenas Palomino, presidente del decanato del Politécnico, bienvenido, gracias, maestro. Familiares, profesores, amigos, hermanos, hermanas, muchas gracias por venir. Es un gusto tenerlos aquí en SCOM, sean bienvenidos. Como primer número, invitamos al estrado a los maestros Iván Giovanni Mozo García y Edmundo René Durán Camarillo, quienes conversarán acerca de la trayectoria profesional del maestro decano. Adelante, por favor. Y también no quiero omitir la presencia de egresados de SCOM, egresados del ESIME, que también nos acompañan. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, licenciado Francisco, y buenas tardes a todos. Es un gusto reunirnos aquí para homenajear la trayectoria de quien es fundador de esta escuela, quien junto con otros visionarios vio en este proyecto de la SCOM una escuela del Politécnico clave para poner la técnica al servicio de la patria, como formando profesionales en el área de la computación, en una primera instancia con ingeniería de sistemas computacionales y después con sus nuevas carreras. Y no había otra manera de despedir a nuestro querido Nachito, ¿no? Todos lo conocemos así, nuestro querido maestro Ignacio Ríos de la Torre, pero que a todos nos dio permiso de llamarle con cariño Nachito. Y es un orgullo para nosotros, para el profesor René, para un servidor, pues dar esta primera dimensión de todo lo que es Ignacio para el SCOM. Esta primera parte versará sobre su trayectoria profesional, tanto como docente como en la parte de maestro decano. Profesor, yo sé que lo tenemos preparado, pero si me lo permite, dentro de esta parte del decanato, el maestro Ignacio Ríos de la Torre pues ha contado con el maestro Modesto, nuestro presidente del decanato del Politécnico, y quien también me pidió si podía dar unas palabras para Nacho. Entonces, maestro Modesto, si nos da su mensaje para el maestro Ignacio, por favor. Un aplauso para él, por favor. Es que necesito mi botellita de agua. Estaba aquí.
Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Hace casi 90 años, la historia de nuestro país cambió, porque el 16 de enero de 1936 abrió sus puertas el Instituto Politécnico Nacional. Después de un movimiento nacional en demanda de su fundación, en donde la clase obrera, los intelectuales, los funcionarios, etcétera, de gran nivel, demandaron que se desarrollara la enseñanza técnica. El presidente Cárdenas, cuando toma protesta como presidente, se inicia el cambio, porque en su primer informe del 1 de septiembre de 1935 se compromete a fundar la escuela, y el secretario de Educación Pública de entonces, Gonzalo Vázquez Vela, toma como una orden y da los pasos. En primer lugar, formó una gran comisión integrada por 17 notables mexicanos para estructurar académicamente el Politécnico, que abrió sus puertas el 16 de enero. No todas las escuelas lo hicieron, porque estaba en plena construcción en Santo Tomás, pero el 20 de febrero de 1947 todas estaban listas ya y se inauguraron oficialmente los cursos en el Palacio de Bellas Artes, con presencia del presidente de la República y sectores muy importantes de la sociedad mexicana. Así iniciaba el Politécnico. Lo crearon como una demanda nacional para contribuir a transformar nuestro país, y vaya que lo ha hecho. No sería largo en contarles cómo ha aportado el Politécnico al desarrollo de México, pero quiero mencionar dos hechos importantísimos que tienen que ver con lo que está ocurriendo hoy día. El primero, la expropiación petrolera. Cuando se fueron los técnicos extranjeros a su país porque habían expropiado el petróleo el 18 de marzo, dijeron: en 6 meses el gobierno de México irá a pedirnos de rodillas que regresemos para echar a andar la industria petrolera, porque los mexicanos no pueden hacerlo. Todavía no regresan después de un poco más de 6 meses, porque los politécnicos y también los universitarios, por supuesto, y los trabajadores petroleros, entre todos, básicamente bajo impulso técnico de los politécnicos, echaron a andar la industria petrolera, que hoy es fundamental para México. Y años después, cuando está en la Segunda Guerra Mundial, el Politécnico vuelve a brillar, porque los norteamericanos, después de que casi destruyen Pearl Harbor, ven un peligro para San Diego, la otra base militar naval de Estados Unidos. Entonces ofrecen al gobierno de México un convenio para la defensa conjunta. Entonces el presidente Cárdenas se entera del asunto y va a dar su opinión. ¿Por qué? Porque los norteamericanos dijeron: tenemos la tecnología del radar para detectar la presencia del enemigo naval o de aviones. Entonces se los vamos a dar, les vamos a armar el sistema experimental, les vamos a construir las instalaciones para protegerlos, y nuestro ejército se va a encargar de defender las instalaciones en Baja California. 3 estaciones de radar. Entonces el presidente Cárdenas, el expresidente Cárdenas, le pregunta al presidente Ávila Camacho: y después de la Segunda Guerra Mundial, señor presidente, ¿quién va a sacar a los norteamericanos de Baja California? La respuesta del presidente Ávila Camacho fue nombrar a Lázaro Cárdenas comandante en jefe de la defensa de México de la parte noroccidental. Y él se asesoró de 2 politécnicos que ustedes conocen bien, Walter Cross Buchanan y Manuel Cerrillo Valdivia. Entonces, y además concursaron 20 plazas
para estudiantes, pasantes y recién titulados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 20 plazas a nivel nacional. De las 20 plazas, 15 fueron ganadas por politécnicos. Entonces, esos son los que trabajaron con Walter Cross Buchanan y Sergio Valdía para implementar todo el sistema. Y desde que se iniciaron los cursos de preparación hasta que empezó la guerra y entraron en batalla, los politécnicos demostraron ser los más preparados. O sea, el Politécnico nace como una institución moderna, con carreras modernas, profesores bien orientados, bien preparados, lo mejor que pudo hacer la revolución, y lo logró, porque en cada fase de retos, el Politécnico siempre brilló intensamente. Y bueno, podría contarles las aportaciones posteriores, los cambios, pero lo que quiero mencionar es que ocurre otro hecho trascendente años después, cuando instituyen lo que llaman el maestro decano. El maestro decano el primero fue el de la ESIME, que se me olvida ahorita, un profesor distinguido de la ESIME, fue decano. Después se extendió a casi todas las escuelas y en el 81 se instituye oficialmente el decanato del Instituto Politécnico Nacional. ¿Para qué? Con un objetivo muy preciso. Uno, estudiar la historia de nuestra institución y divulgarla entre los politécnicos. Y dos, con el objetivo de fomentar la identidad politécnica, es decir, el apego a los principios, a los ideales, a la misión del Politécnico, para que los politécnicos fueran convencidos del papel que les ha señalado la historia y los grandes mexicanos como Lázaro Cárdenas. Entonces, esa es la tarea. Desde entonces, la historia forma parte de nuestras preocupaciones como decanato y parte de las preocupaciones del profesor Ignacio sobre la SCOM. Entonces, si conocen ustedes la historia de la SCOM, si se considera, es gracias a él, como el decanato en su conjunto. Conocemos la historia bastante ya, porque lo hemos investigado a profundidad sobre el Politécnico. Incluso cuestiones como la participación en el desarrollo cultural de México. No sé si ustedes lo sepan, pero les doy una pincelada de lo que hemos descubierto sobre la participación del Politécnico en la cultura de México. Gracias al Politécnico se desarrolló el muralismo mexicano. Y esto comienza cuando David Alfaro Siqueiros, que ustedes conocen, planteó un problema. Dice, eran los años 40, 50, es el momento de llevar la cultura al pueblo de México, dijo. Pero llevar la cultura al pueblo de México querría decir obras de arte expuestas al medio ambiente, a la intemperie. Entonces no había material que pudiera resistir los cambios. Entonces se volvió un problema técnico-científico. Entonces se funda un taller en el Politécnico, bajo la dirección de José Luis López, un químico que a la vez era un pintor, muralista. Entonces se establece el taller y descubren el material, inventan el material con el que se estructuran las obras de arte del muralismo. Es decir, la gran obra mural del que está orgulloso México y los universitarios en la biblioteca de la UNAM, en el corazón de la UNAM, existe gracias a que se inventó el material con el que fue hecho por Juan O'Gorman, y eso lo hizo José Luis López en el Politécnico. Es decir, gracias al Politécnico se expandió, se desarrolló y vinieron muchos latinoamericanos a estudiar el muralismo aquí en el Politécnico. Entonces, esas son las tareas que hemos cumplido y que estamos cumpliendo como decanos, y esa es la tarea que le tocó al maestro en su conjunto. Entonces, velar por la integridad del Politécnico, transmitir la historia del Poli
ayudar a que los jóvenes estudiantes se apasionen por el Politécnico, lo asimilen y lo defiendan como el valor más preciado que se haya creado en el campo de la educación, porque nada más imaginen, los hijos de obreros y de campesinos no tenían ninguna oportunidad de estudio hasta que el Poli abrió sus puertas. Y la mujer que estaba relegada a la cocina, a la casa, etcétera, pero cuando se abre el Poli, la mujer tuvo la posibilidad de hacerlo como ahora, y quizás mejor que nosotros los hombres, estudiar carreras profesionales, los posgrados, los doctorados, la investigación científica, y aquí hay muchas mujeres aportando al desarrollo de México con su talento y su creatividad, perdido antes de la Revolución Mexicana y antes de la creación del Politécnico. Entonces es lo que puedo decir para que entiendan el papel desempeñado por el maestro Ignacio, al que estimamos mucho en el decanato por su pasión por cumplir con sus tareas como maestro decano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Modesto, y bueno, pues cuántas historias justamente guarda el decanato y en particular la presidencia sobre nuestro querido instituto. Y bueno, doy entonces la palabra al profesor René Durán para que nos platique un poquito sobre la trayectoria que tuvo nuestro querido Nachito a lo largo de la SCOM. Adelante, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor reunirnos hoy para rendir homenaje a un compañero, maestro y amigo, cuya trayectoria ha dejado una huella profunda en SCOM y en cada una de las personas que hemos tenido la fortuna de conocerlo. Hoy celebramos no solo los años de trabajo, sino la dedicación, la calidad humana y el compañerismo que Nachito ha demostrado a lo largo de más de 3 décadas. Reconocemos su labor, es también reconocer la historia de nuestra escuela, el esfuerzo colectivo y el valor que tiene de quienes la han construido día con día. Con esta intención, quiero compartir algunas palabras acerca de su recorrido, sus aportes y sobre todo la persona que ha sido para nosotros Nachito. Inicialmente pues les cuento que Nachito nos platicaba que después de haber trabajado casi durante 25 años en la CIME Zacatenco, un día se encontró en el estacionamiento con el doctor José Madrid Flores, y quien lo invitó a dar clase en una nueva escuela que se había creado, la Escuela Superior de Cómputo. Él, como siempre, aceptó inmediatamente ese ofrecimiento y pues de eso han pasado casi, bueno, un poco más de 32 años. A lo largo de su vida académica en la SCOM, Nachito ha impartido diferentes unidades de aprendizaje: cálculo, álgebra lineal, probabilidad estadística y últimamente matemáticas avanzadas para la ingeniería. Con el paso de los primeros semestres llegó en la SCOM la oportunidad y el momento de iniciar con los trabajos terminales. Esta actividad Nachito la inició en 1997 con un trabajo titulado Pronósticos de la Bolsa Mexicana de Valores. A partir de ahí, siguió en la dirección de trabajos terminales en diferentes áreas. Y respecto a esta parte de la dirección de los trabajos terminales y de los egresados, les comento también otra anécdota. Recordaremos algunos que en la ceremonia de egresados de la primera generación había alguien de área central organizando aquel evento de los egresados y se refirió a ellos como jóvenes pasantes. Así que Nachito en ese momento se levanta de donde estaba y fue y le dice inmediatamente: no debería de dirigirse a ellos como pasantes.
que lo que pasa es que en la SCOM se distingue, discúlpenme, lo que distingue a la SCOM es que nuestros egresados ya son ingenieros cuando salen. En su inquietud por resolver problemas dentro de los grupos académicos, Nachito inicia en 1996 su trabajo en el desarrollo de al menos 20 proyectos de investigación, ya sea como director o como participante. Con ellos apoyó a sus colegas, nos apoyó mucho, y a estudiantes en ese momento llamados PIFI, tanto en su aprendizaje como pues económicamente. En cuanto a la difusión del conocimiento, Nachito compartió como ponente en al menos 20 congresos nacionales e internacionales. También publicó varios temas en revistas de difusión nacional y realizó algunos registros de obra en Indautor. Claro está, no podemos olvidar su trabajo como decano ante el consejo de la escuela, ¿verdad, Iván? Así es, profesor. Y justamente dentro del trabajo como decano, pues es, como ya lo comentó el maestro Modesto, guardar la memoria de la escuela. Desde 1997, que fue nombrado maestro decano, en octubre de 1997, se ha encargado de atesorar aquellas publicaciones, en aquel entonces en periódicos, en revistas, después en internet, después en redes sociales, que hablaban sobre la SCOM, que daban manifiesto de lo que ha hecho la SCOM dentro del Politécnico y dentro de nuestro país. Te agradecemos mucho, Nacho, por guardar justamente esa memoria de nuestra querida escuela. Otra actividad justamente como maestro decano pues era participar en las sesiones de consejo. Aquí hay varios que ya tenemos algunos años en el consejo y no me dejarán mentir, Nachito, el primero que llegaba justamente a esas reuniones. Y en aquellas en donde le tocó justamente ser presidente del consejo para dirigir las ternas de directores, le tocaron 9 en total. Algunos te hicimos que repitieras el proceso, perdón, Nachito, pero bueno, con todo y todo, Nachito estaba ahí al pendiente, muy cuidadoso de que todo estuviera en orden, de que todo saliera como se debía, y da cuenta justamente de su profesionalismo. En el último año, a pesar de todas las adversidades, Nacho, que has enfrentado, estuviste al pie del cañón en esas reuniones. Mi total admiración para todo tu profesionalismo. Y finalmente, dentro de la parte profesional, pues, profesor, no sé si pueda comentarnos también cómo era el ambiente que generaba Nacho en el aula, con los compañeros PAES, con los compañeros docentes. Sí, bueno, en este respecto, yo recuerdo cuando inicié en los primeros semestres esta labor docente, cómo pues Nachito nos ilustraba, nos enseñaba algunos tips para dar clase. Me acuerdo que sus clases eran muy dinámicas, alegres, pues amenas, ¿no? Con uno que otro chascarrillo por ahí. Y bueno, todos recordamos que pues hacía bulla en los salones de clase. Y algunas veces pues eso nos costaba trabajo. Aquel que daba clase junto a sus salones de Nacho, pues siempre tenía ese bullicio de los alumnos que estaban, pues en cierta forma, pues disfrutando, ¿no? Contentos con la labor que realizaba Nacho. Algunas veces cuando él observaba que estaban los alumnos distraídos, pues sus cursos de matemáticas, ¿no? Entonces hacía algunos chascarrillos, algunas posturas, los invitaba, ¿no?, a hacer diferentes ejercicios. Y también pues él subrayaba con muchos ejercicios algunas partes prácticas. Nos platicábamos con él y él nos preguntaba, bueno, ¿dónde puedo usar estos conceptos concretamente en la ingeniería, ¿no? A la hora de estar pues desarrollando temas que nosotros desarrollamos en la electrónica, analógica sobre todo. Pues bien, Nachito, pues yo considero que siempre fue muy respetuoso, muy cálido con todos, tanto con directivos como con docentes, con personal PAE.
de todos los niveles, con el personal de intendencia, con vigilancia. Era muy pues atento con cada uno de ellos y con nosotros. Y bueno, era muy solidario en muchas situaciones de los PAES, en muchas situaciones de nosotros que él se enteraba. Pues bueno, siempre tenía ese consejo, siempre tenía para todos darnos el impulso de seguir adelante. Él nos procuró desde el punto de vista de los proyectos de investigación, nos incentivó también a la participación del sistema de becas del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, pues todo eso con la finalidad de que hubiera un ambiente más cordial y que nos conociéramos. Claro, en aquel entonces éramos pocos, éramos una sala de escasamente 9, 10 personas. Muchos venían e iban, algunos pues afortunadamente nos quedamos en la escuela, ¿no? Tuvimos esa fortuna de tener el tiempo completo, ¿no? Ya como siendo maestros, y bueno, pues estuvimos en una labor creciente con él, animándolos a todos. Y bueno, su sentido humano nos ha dejado pues un compromiso muy grande y un amor a la docencia y un amor a la Escuela Superior de Cómputo y también al Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, yo cierro con esta otra anécdota, este comentario que él mismo nos dejó, de tantas frases que nos ha dejado a lo largo de su vida académica, que dice: otro regalo de la vida son las amistades que he forjado en la escuela. Todo mi cariño a ellos, a docentes, personal de todos los niveles, a todos los hombres y mujeres, por la virtud de estar vivos. Ignacio Ríos de la Torre. Muchas gracias. Gracias. Esas palabras las escribió el maestro Nacho hace 2 años, cuando hicimos el video, el documento conmemorativo de los 30 años. Él hizo la parte de la introducción y son totalmente sus palabras. Entonces, muchas gracias y vamos a continuar. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra a su hermana Cecilia Ríos de la Torre. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, ese trabajo también lo hicimos con el maestro Jorge Ferrer, también aquí presente. Fue un equipo de 3 que estuvimos trabajando en ese documento. Muy buenos días, gracias queridos amigos. Jamás pensé tener el honor de hablar en un foro de la que ha sido la casa, la ilusión, la vocación de mi hermano Ignacio Ríos de la Torre, el Instituto Politécnico Nacional. Doy voz a los amigos, a los parientes, a los compañeros de Nacho, para expresar a ustedes nuestros recuerdos y cariños. Hablo de Ignacio, maestro por vocación, por pasión, por la alegría de enseñar. Desde cuando Nacho era adolescente y joven estudiante de la licenciatura, por la casa familiar pasaban compañeros de escuela,
primos, vecinos, con el terrible drama del fracaso y horror de las matemáticas. Algunas tardes de la semana y las mañanas de sábado o domingo escuchábamos el dictado de ejercicio, las palabras de aliento y hasta la burla. Nacho convertía el miedo en confianza y la calificación de reprobado en analítica, en estadística o en álgebra en un luminoso dígito aprobatorio. Les recuerdo a ustedes que eran tiempos en que reprobar en preparatoria o en vocacional podía significar cerrarse las puertas de la educación superior. ¿Cómo no decirte, Nacho, gracias, porque en plenas Olimpiadas de 1968 me diste tu tiempo para resolver conmigo 20 problemas de física? Y después me iluminaste las páginas del Phillips, aprobé geometría analítica y por tu apoyo se me abrieron las puertas de la universidad. En esos años conocimos de las ilusiones, retos, gustos y orgullo por la Escuela Superior de Física y Matemáticas, tanto Nacho como de sus amigos, hoy distinguidísimos y canosos intelectuales. Supimos de sus primeros trabajos en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que nos hace el favor de acompañarnos aquí sus exalumnos. Y años después de la invitación a formar parte de la planta fundadora de lo que hoy es esta magnífica escuela. Nacho platicaba de sus alumnos, nos refería a sus avances, sus conductas, con orgullo nos presumía que los saludaban y con más orgullo que a pesar de no tomar lista, sus clases estaban llenas. Pasara lo que pasara, y durante todos los años de 1971 a la fecha, Ignacio por las tardes, noches, preparaba sus clases como si fuera la primera vez. Jamás, ni en momentos de enfermedades de mis papás, faltaba a la escuela. El maestro Ignacio nunca improvisó y nunca faltó. Doy la clase, nos platicaba, pero me estoy fijando en los ojos, en las caras de los alumnos. Si no entienden, repito. Si se distraen, pongo un ejemplo. Y si los veo aburridos, los hago reír. Sus clases estaban destinadas a que el alumno entendiera el proceso matemático y lo hiciera suyo. Nos regalaba una especie de fórmulas para discernir, comprender y aprender. Al final sus alumnos eran capaces de resolver los problemas y hasta de enseñar a los otros. Antes de la pandemia, conocí en Tulancingo a Juan José Serna, ingeniero egresado de la ESIME. Por mis apellidos me identificó como hermana de Ignacio. Me hizo saber que Nacho fue su padrino de generación y Juan José convocó a sus compañeros un domingo y se hizo el reencuentro. Con Cecilia, su esposa, y Anita, su hija, fuimos testigos de la interacción alegre, cariñosa, plena del maestro con sus alumnos. Parecía que ayer se habían conocido. Nacho los recordaba hasta por el apodo y todos lo reconocían como un enorme, amoroso, feliz maestro.
Y eso que ya habían pasado 30 años. Ya como decano, había días en que aparecía un Ignacio desconocido, tenso, enojado, preocupado, metido en sí mismo. Una nube gris lo rodeaba. Eran los días de la construcción de la terna para director de la escuela. No puedo fallar, nos decía, en la SCOM tiene que estar la mejor gente y hay en ocasiones muchas presiones. Ya pasados esos momentos, refería el gusto y honor por estar con los otros decanos en la unidad del casco de Santo Tomás, por ser distinguidísimo politécnico, la emoción y la sonrisa resurgían. Cierro mis palabras dejando a ustedes una imagen de hace más de 70 años. Por favor, imagínense a Nacho Niño en un juego de fútbol americano en el Estadio Olímpico de la ciudad universitaria, gritando: ¡Cachún, cachún, ra, ra! ¡Cachún, cachún, ra, ra! Ese niño, emocionado por el triunfo del Poli, se nos convirtió en maestro, en decano, en un hombre plenamente realizado. Gracias, Nacho, por habernos compartido tus ilusiones en la enseñanza y el reconocimiento y amistad de tus compañeros y sobre todo, gracias desde aquí tantos jóvenes que han hecho vivir con plenitud tu vocación de guía y maestro. Me despido como orgullosa y agradecida hermana de un gran politécnico, querido y reconocido por todos ustedes. Desde aquí, mi más fraternal abrazo a toda la comunidad politécnica. Gracias. Vamos a dar un minuto a que baje la hermana del maestro Nacho. Y ahorita vamos a ver un par de videos. El primero son algunas palabras de agradecimiento y el segundo son algunas fotografías de la trayectoria del maestro decano. Adelante, por favor. Adelante, videos. Buenos días, estimado profesor Ignacio Ríos de la Torre, mejor conocido por sus alumnos y exalumnos con el mayor de los respetos como Nachito. Soy Víctor Manuel Velázquez, exalumno de la ESIME IE, Ingeniería Eléctrica, generación 1977-1982. Quiero hacer una breve remembranza de los años vividos como estudiante y recordar que en su momento, durante la carrera, mis colegas y yo tuvimos la fortuna y el privilegio de tenerlo como profesor y al final como nuestro padrino de generación. Considero que no nos equivocamos al elegir a tan fina persona para acompañarnos en nuestra graduación, evento tan significativo para nosotros, porque además de ser usted un gran aporte para nosotros compartiendo sus amplios conocimientos en las matemáticas, puede tener la satisfacción de haber formado buenos profesionistas, a lo cual me siento muy orgulloso. Le mando muchos saludos y un fuerte abrazo a su servidor y amigo Víctor Manuel Velázquez. Ingeniero
Ignacio Ríos de la Torre, Nachito, como cariñosamente te decíamos, soy Edmundo Monterrubio Castillo, miembro de la generación 1977-1982, y de la cual tuvimos la fortuna de que tú nos apadrinaras. Las palabras pues las envío con mucho cariño, con mucho aprecio, porque siempre me acuerdo de ti, de tus clases que nos dabas de probabilidad y estadística allá por 1980, si no mal recuerdo, sí. Entonces pues eso es todo, ingeniero, profesor, hasta luego, que estés muy bien. Saludos, maestro, un abrazo y muchas gracias por todo el tiempo que pasamos ahí en SCOM, por todo el tiempo que nos enseñó con cariño y con muy buen humor. Le mandamos un abrazo desde Madrid, España, y espero que pues esté muy bien. Un abrazo fuerte. Maestro Ignacio Ríos de la Torre, como le llamamos en nuestra generación, Maestro Nachito. Muchas felicidades por este reconocimiento de su trayectoria. Debe ser motivo de orgullo llegar a este momento con todos estos años sirviendo a la institución, formando parte del decanato. Los alumnos de la octava generación nos recordamos con cariño y admiración, pues siempre llegaba con la mejor disposición a impartirnos cátedra y nos hacía las clases amenas. Que siga cosechando éxito. ¿Sí les gustó? Qué bueno, qué bueno.
los compartimos con mucho gusto. En la red, yo creo que sí lo podríamos subir. No sé si quizás el audio, no sé si ahí tengamos derechos de autor, pero intentamos subirlo. Y bueno, vamos a continuar. Ahora invitamos a la egresada de la primera generación del SCOM, a la maestra Claudia García Blanquel, para que nos dirija unas palabras. Adelante, maestra, por favor. Bueno, en este video colaboraron con las fotos sus hermanos, Cecilia, su esposa, el maestro Mundo René, muchas gracias. También el Héctor Rijos, en paz descanse, tenía varias fotografías del maestro decano. Buenas tardes a todos. Uy, es un paquetazo este que me tocó. Cuando intentamos encontrar palabras para despedir a alguien que ha dejado una huella profunda en nuestras vidas, descubrimos que el lenguaje siempre se queda corto. Y sin embargo, hoy quiero que estas palabras sean puente hacia la gratitud y el recuerdo. Todo comenzó en los primeros días de la SCOM, cuando la escuela apenas era un sueño dibujado en planos y esperanzas. Usted, junto con otros visionarios, apostaron por un sueño, con entrega y con entusiasmo inquebrantable por la educación y la ingeniería. ¿Cómo olvidar aquellos salones prestados por la ESIA, donde comenzaron sus clases? Donde su paciencia era muy infinita. Y bueno, su sentido de humor que siempre lo ha caracterizado, ¿qué les puedo decir? Nadie lo olvida. Sus ojos, siempre sonrientes, nos miraban con atención, confiando que no éramos un número de lista, éramos promesas de ser grandes profesionistas. De manera personal, su enseñanza transformó mi manera de ver el mundo. Hablábamos siempre de los límites, esos que yo creía que eran reales, y usted me mostró que solo existían porque yo misma me los había impuesto. Gracias a usted, aprendí a confiar en mis alas antes de saber volar. Muchas gracias, Nachito. Podría contarles muchos más momentos que tuvimos, pero este tiempo es breve. Es por eso que quiero centrarme en el más reciente, ahora como docente. Cuando teníamos tiempo para compartir el café, donde nuestras pláticas nos llevaban del presente al futuro, del futuro al presente y todos los sueños que aún teníamos. Me seguía sintiendo escuchada como en mis días de estudiante, siempre él mirándome y observándome y dándome respuestas solamente con sus gestos. Aún en mí resuenan sus palabras. La enseñanza es un acto de compartir. El conocimiento alcanza su máximo valor cuando se utiliza para beneficiar a otros. Profe Nachito, gracias por su integridad, por ser raíz, por ser ejemplo. Hoy se cierra un capítulo, pero su historia seguirá viva en cada aula, en cada generación que siga sus pasos. SCOM lo despide como una institución sólida, pero también como un hogar que usted ayudó a levantar. Que esta nueva etapa sea descanso y plenitud y le dé la dicha de disfrutar lo que el ritmo académico tantas veces le negó. Sepa que su legado es eterno y que su nombre seguirá siendo raíz y horizonte en nuestra memoria. Recuerde que siempre que lo desee, las puertas de esta institución estarán abiertas y será un placer siempre saludarlo. Gracias a su familia, que lo acompañaron en este camino y compartieron con nosotros. Gracias a cada uno de los colegas y los estudiantes que hoy se unen aquí para rendirle homenaje. Y gracias a usted, Nachito, por enseñarnos que la educación no solo forma profesionistas, forma vidas. Profe, siempre IPN, siempre SCOM, siempre ICC. Muchas gracias a todos.
Un aplauso otra vez para la maestra Claudia García Blanquel. Y a continuación invitamos a este estrado a Ana Belén Ríos Carmona, hija del maestro decano Ignacio Ríos de la Torre. Vamos, Anita, venga, mija, venga. Bueno, primero me gustaría iniciar agradeciendo a toda la comunidad de SCOM por este gesto tan bonito. En este gesto tan bonito que tuvieron en organizar esto para mi papá, que aquí yo sé que lo conocen como el profe Nachito, y yo no sabía, pero también en redes lo conocen como Nachito God. Así que bueno, es ampliamente conocido aquí por varios apodos, y qué bueno, porque él les pone apodos a todo el mundo. Así es que ahora sí estamos en igual de condiciones. Mi papá le dedicó más de 50 años al Instituto Politécnico Nacional y fue uno de los fundadores del SCOM. Como ya lo dijo René, Pepe Madrid, que fue el primer director de esta escuela, fue quien lo invitó. Y bueno, ellos se llevaban muy bien, siempre fueron bastante amigos, compañeros, así que bueno, él se aventó acá y se vino para acá. La verdad es que nunca, desde que estuvo en el SCOM, nunca lo escuché desanimado ni enojado para venir a trabajar, excepto en temporadas de terna. Madre mía, ahí vaya que se ponía súper estresado y era duro. Siempre fue un hombre disciplinado, contadas veces pidió días económicos, y que yo recuerde, creo que nunca pidió años sabáticos, algo que yo nunca entendí realmente porque nunca lo hizo. Se levantaba muy temprano, y cuando yo era niña, él me iba a dejar a la escuela antes de irse a trabajar. A él siempre le gustaba llegar antes de las 7 de la mañana porque odiaba que le tocara el tráfico. En casa había una rutina que nunca fallaba. Llegaba a comer, comida que por supuesto estaba lista gracias a mi mamá, tomaba una siesta y después, si tenía que calificar o resolver algún problema, se ponía a trabajar. Cuando yo tenía dudas de matemáticas o de lo que fuera, él siempre tenía tiempo para ayudarme y nos poníamos a estudiar juntos. Y sí, sin duda, a mí me consta que fue el mejor maestro del mundo. Mi papá era muy cumplido con la entrega de calificaciones y con sus clases. Si llegaba a faltar alguna de sus clases, generalmente era porque tenía una reunión de decanato, que eran los miércoles, una vez al mes, o el consejo. Sin embargo, mi mamá siempre lo regañaba si faltaba alguna de sus clases, porque le recordaba que la cosa más importante eran sus estudiantes, así que no le quedaba otra más que reponer la clase. Aunque tuvo otros trabajos antes de que yo naciera, su verdadera vocación siempre fue dar clase. Nunca aprendió a usar la computadora, no tengo idea cómo sobrevivió a esto. Así que todos sus apuntes están hechos a puño y letra. Que todos aquí tampoco tenían muy bonita letra, que digamos. Así que yo lo siento por sus alumnos que tenían que resolver sus exámenes y entender esos jeroglíficos que él hacía. También tengo muchos recuerdos muy vívidos de cuando mi papá me traía a esta escuela. Siempre íbamos a saludar a medio mundo. Especialmente, bueno, tengo el recuerdo de que en ese entonces el subdirector, Mercado, cada vez que entrábamos a su oficina me recibía diciendo: ¡ahí viene la princesita y el papá feo! Y yo, bueno, me daba mucho
mucho de ternura y risa, no sé, era muy chiquita. A veces mi papá me encargaba con alguien, a quien más recuerdo es Angélica. Ella siempre me prestaba su computadora y me ponía a jugar jueguitos, aunque eso era muy de vez en cuando. Generalmente yo entraba a sus clases y empezaba para escuchar sobre las trastornadas de Fourier y oír cómo el papirrín les decía a sus estudiantes: estudien, si no, valen verdolaga. Todo esto que mi papá es y fue, no hubiera sido posible. Todo esto que mi papá es y fue, no hubiera sido posible sin las extraordinarias personas que lo acompañaron en el camino. Así que quiero agradecer de corazón a todas esas personas que coincidieron con mi papá a lo largo de estos 50 y tantos años de trabajo. Muchos de ellos no solo fueron colegas, sino amigos y parte importante de su vida. Les pido una disculpa si no menciono alguno, pero la verdad es que todo estaba en mi memoria. Empezando por nuestro querido Eduardo Torrijos, que mi papá cómo sintió esa muerte. Él siempre, bueno, ellos formaron una amistad muy bonita, nosotros también con su familia, con su esposa y con sus hijas. Trabajaron muy de la mano. Yasmín siempre nos tenía al tanto, mi papá siempre nos tenía al tanto de sus grandes hazañas cuando se fue a estudiar el doctorado a España, que bueno, creo que eso fue hace años, pero mi papá lo tenía en una gran estima, lo tiene en un gran estima. Juanito, ¿cómo disfrutó mi papá compartir contigo cuando compartían los cubículos y eran vecinos? Pero más disfrutaba era en las mañanas cuando se iban a desayunar. José Luis, siempre trataste a mi papá con tanto cariño y mucho respeto. Qué fortuna que él haya podido trabajar contigo y que se formara una amistad tan bonita contigo y con tu familia. Armandito, bueno, mi papá le decía Armandito, ustedes dos tuvieron innumerables charlas y a título personal quiero agradecerte por esa ocasión que fuiste a la casa a hacer mesa redonda para lograr responder algunos problemas de física que yo tenía junto con mi papá. Por cierto, excelente la materia esa ocasión. Francisco, mi papá disfrutaba mucho trabajar contigo. Él sí, siempre te admiró mucho porque eres muy culto. Eso dice mi papá. Maestra Karina, Pablito, gracias por apoyar siempre a mi papá en esos temas administrativos que tanto siempre se le han complicado. Memito, Araceli, por ahí te vi, que me dio mucho gusto, acá estás. Ferrer, gracias siempre por estar con mi papá. Y además mi papá los quiere y los estima muchísimo. Los exdirectores Apolinar, Flavio, Andrés, bueno, José Luis también, gracias por su apoyo constante. Maestro Modesto, para mi papá siempre fue un honor ser parte del decanato. Gracias también por su incondicional apoyo y tan bella charla que tuvimos hace una semana. Elia, gracias por facilitarnos tanto el proceso de jubilación junto con Carmen, muchas gracias. Iván, tú saliste victorioso en la última terna que mi papá encabezó. Y aunque ya era un león herido, mi papá puso su alma, su garra y todo por esa terna. Y nunca dudó lo excelente director que tú serías. Felicidades. Su incondicional amigo Sergio Esparza. Ambos estudiantes del SFEM. Crecieron profesionalmente juntos y la amistad que construyeron sigue inquebrantable. Y Edmundo René Durán, o como mi papá te llama, el Conde de Montecristo. Mi papá te quiere como un hijo,
Siempre ha visto con orgullo la familia que formaste, el pedazo de hija que tienes y el profesionista tan humano que eres. Siempre dice y dirá, eres una bellísima persona. Gracias. Agradecer a la institución, al Politécnico, no solo porque me dio la oportunidad de crecer sin ninguna carencia económica, me dio algo mucho más profundo y valioso, la posibilidad de que mi papá me pudiera dar tiempo de calidad. Su trabajo le daba la flexibilidad para llegar todas las tardes a la casa y siempre tenía vacaciones, así que teníamos mucho tiempo para pasar tiempo en familia. Ese tiempo fue para mi mamá y para mí, y cuando llegó Chela, mi perrita, también para ella. Ese tiempo de calidad fue uno de los regalos más importantes que la institución le dio a mi familia. Y para cerrar, quiero dedicar unas palabras a la persona que estuvo sosteniendo todo esto desde otro frente, mi mamá. Ella sacrificó una vida profesional brillante para tomar empleos que le diera la flexibilidad de llevar la casa, de crearme, sobre todo cuando yo estaba en la edad de la punzada, y estar presente cuando más la necesitábamos. Renunció a muchas oportunidades, incluso a su independencia económica, para que mi papá pudiera desarrollarse plenamente en SCOM y para que yo pudiera crecer con estabilidad, amor y cariño. Su trabajo fue silencioso pero fundamental. Nada de lo que celebramos hoy hubiera sido posible sin ella. Este homenaje lleva el nombre de mi papá, sí, pero también es tuyo, mamá. Gracias por tu fuerza, tu aguante, tu amor, tu apoyo incondicional y tu capacidad infinita de sostener esta pequeña familia de 3. Gracias a todas las personas por estar hoy aquí, por compartir este momento con él, por haber formado parte de su historia laboral. Esta historia que hoy cerramos con orgullo, cariño y muchas anécdotas. Gracias, SCOM. Gracias, Instituto Politécnico Nacional. Bien, Anita, bien, Anita, bien. Les pido por favor a todos un aplauso a Cecilia. Ya vamos a honrar todos al maestro decano. Maestro decano, por favor, te puedes poner de pie. Y con mucho cariño vamos a brindarle un aplauso al maestro decano. Antes de que sube el maestro Nacho, yo quiero hacer un agradecimiento a Nacho, su cariño, su amistad, todos tus compañeros de física y matemáticas. Todos tus compañeros que tuvimos el gusto de conocerte en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, te agradecemos la alegría que nos compartiste a lo largo de todos estos años, Nacho. Gracias.
Bueno, pues estoy muy emocionado y soy muy chillón. Y pues agradezco muchísimo pues a todos los amigos, compañeros y familia de que hayan saludado pues a toda la comunidad del Politécnico, porque aquí están pues todos los estudiantes, maestros del Instituto Politécnico Nacional y muy de la ESCOM, que para mí y el Politécnico pues es una escuela que hasta ahorita pues ha sido todas las escuelas puedo decir, del Politécnico. Yo empecé a dar clases en la vocacional y es una escuela y escuelas del Instituto Politécnico Nacional que es un cariño enorme de nuestras instituciones. Ya ahorita ve uno con muchas ganas tanto las mujeres que han estudiado en nuestra bellísima y querida escuela de nuestro Instituto Politécnico Nacional, y me siento muy orgulloso por todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, que son un orgullo de todas las escuelas de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Y les agradezco a todos los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. ¿Puedo pasar? Bueno, se nos faltó Nachito con los Wellums. Ya hicimos el de Politécnico. Nos faltan 2 Wellums. Uno para la ESCOM y uno más, evidentemente, para Nachito. Vamos con el de la ESCOM, Nachito. ¿Va? 1, 2, 3. Nachito los diría con el doble de Wellums, ¿no? Entonces, 1, 2, 3.
permito leer la placa para Nacho. Y bueno, te dijiste bien, Nacho, pero te lo comento y ya. Como prueba de admiración y sincero agradecimiento, celebramos la jubilación de un maestro cuya vocación, entrega y liderazgo han dejado una marca imborrable en generaciones de estudiantes y de colegas. Su pasión por la enseñanza, su compromiso con la excelencia académica y su gran calidad humana han sido pilares que han fortalecido a nuestra comunidad. Hoy honramos no solo su carrera, sino también el legado que permanecerá en las aulas, en los pasillos y cada persona que tuvo el privilegio de aprender a su lado. Gracias por tantos años de dedicación al IPN y a la SCOM. Feliz jubilación, maestro decano Ignacio Correos de la Torre, Nachito. Gracias a este por ejemplo, aquí ya tenemos en este auditorio, por ejemplo, tenemos a nuestro maestro decano Portavés Lozano Andrade, que tiene usted por todo lo que ha usted hecho lo más directo de todo ese aguante, y que vean ustedes está de tanta experiencia que tiene por ese puesto de ser decano del Instituto Politécnico Nacional. Un aplauso, por favor. Felicidades, Politécnico. Muy bien, muchas gracias. Y todavía lo que va a encontrar más experiencia de la que tiene el maestro decano. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Y nos faltó el minuto de aplauso, entonces ahora sí, corre tiempo, Paco. Un minuto de aplausos, por favor.
ya con esto terminamos el acto. Muchas gracias por su asistencia. Muchas felicidades.